El motor rugió como un lamento ahogado cuando pisé el acelerador, dejando atrás las calles empedradas de Jaén que olían a jazmín marchito y a secretos enterrados. Mi corazón latía desbocado, no por la velocidad, sino por el peso de una carta arrugada en el asiento del copiloto. No puedo seguir fingiendo, Blanca. Esto nos destruirá a las dos. Y entonces, en una curva traicionera del camino hacia Úbeda, la vi, un cuerpo inmóvil bajo la luz mortecina del atardecer, rodeado de vidrios destellantes como lágrimas de cristal. Me detuve en seco, el neumático chirriando contra el asfalto agrietado, y corrí hacia ella sin pensarlo dos veces. Era una mujer joven, tal vez de mi edad, con el cabello negro revuelto como las olas del mar que nunca había visto, pero que imaginaba en las novelas de amor prohibido que devoraba en las noches de insomnio. Su rostro, pálido bajo la piel oliva típica de estas tierras andaluzas, estaba surcado por un hilo de sangre de un corte en la frente, pero sus ojos, marrones, profundos como los pozos de aceite en los olivares, se abrieron de golpe cuando mis manos temblorosas tocaron su hombro. ¿Estás bien? Dios mío, responde, supliqué, mi voz rompiéndose como el trueno que empezaba a retumbar en el horizonte. Ella parpadeó desorientada y murmuró algo inaudible, pero su mano se aferró a la mía con una fuerza que me sorprendió. Natalia, susurró al fin, como si ese nombre fuera una plegaria o una maldición. La ayudé a incorporarse, ignorando el dolor punzante en mi propia rodilla, donde me había raspado al arrodillarme. El coche accidentado, un viejo Seat destartalado, común en estas carreteras polvorientas, humeaba ligeramente y el olivar que nos rodeaba parecía cerrarse como un puño, con sus árboles centenarios testigos mudos de tantos dramas familiares en Jaén. Llamé a emergencias con el móvil, mi voz entrecortada por el pánico, mientras ella se recostaba contra mí, su aliento cálido contra mi cuello. En ese instante algo se removió en mi pecho, un presentimiento de que esta mujer, esta Natalia, no era solo una víctima del azar, sino el comienzo de una tormenta que arrasaría con todo lo que creía saber de mí misma. Mientras esperábamos la ambulancia, el silencio entre nosotras se llenó de preguntas no formuladas. Yo era Blanca, 32 años de decepciones acumuladas en una vida que parecía un guión escrito por otros, hija única de un olivarero viudo que aún me trataba como a la niña que recogía aceitunas en las tardes de otoño, con el sol tiñendo de oro las colinas de Sierra Mágina. Había estudiado literatura en Granada, soñando con escribir sobre amores imposibles, pero volví a Jaén para cuidar a mi padre cuando el cáncer lo devoró en silencio, como el aceite que se filtra de la prensa. Ahora, con el negocio familiar tambaleante por la sequía y las deudas, pasaba los días entre facturas y recuerdos de Elena, mi amor de juventud que me dejó por un hombre decente, según sus palabras, en una carta que aún quemaba en mi bolsillo. Natalia, en cambio, parecía salida de un lienzo de Velázquez, delicada pero fuerte, con facciones que hablaban de herencia mora en estas tierras conquistadas y reconquistadas. Me contó, entre jadeos, que volvía de una feria en Baeza, donde había discutido con su prometido, un ganadero local, de esos que presumen de linaje puro como el aceite de Baena. Se llama Javier, dijo, y su voz se tiñó de amargura. Pero no lo amo. Nunca lo he amado. Sus palabras me golpearon como una rama baja en el viento, porque en ellas oí el eco de mi propia verdad oculta, yo, Blanca, que había enterrado su deseo por las mujeres bajo capas de conformidad andaluza, de fiestas patronales y rosarios dominicales. La ambulancia llegó con sirenas que rasgaron la quietud del campo, y mientras la subían en la camilla, sus ojos buscaron los míos una última vez. Gracias, Blanca, murmuró como si ya supiera mi nombre de una vida anterior. Me quedé allí sola con mi coche y el atardecer que se teñía de púrpura, sintiendo que el destino, caprichoso como un fandango improvisado, acababa de tejer el primer hilo de una red que me atraparía sin remedio. Los días siguientes fueron un torbellino de visitas al hospital de Jaén, donde el olor a desinfectante se mezclaba con el aroma de las naranjas maduras que traía de casa. Natalia se recuperó rápido, contusiones, un esguince y el corazón magullado, según dijo el médico con esa franqueza castellana que tanto aprecio. Yo iba cada tarde pretextando que era la buena samaritana, pero en realidad, era el magnetismo de su risa, ronca, como el roce de las hojas de olivo en la brisa, lo que me arrastraba. Hablábamos de todo y de nada, de las procesiones de Semana Santa que paralizaban la ciudad, de cómo el aceite de oliva era la sangre de Jaén, de sueños postergados. Ella era maestra en una escuela rural cerca de Torre del Campo, enseñando a niños de familias jornaleras el valor de las letras en un mundo que solo premiaba las manos callosas. Una tarde, mientras pelaba una mandarina que le había traído,
sus dedos rozaron los míos, y el mundo se detuvo. Eres diferente, Blanca, dijo mirándome con esa intensidad que me desarmaba. ¿Diferente a qué?, respondí, mi voz un susurro traidor. A todos los que fingen en esta tierra. Aquí en Andalucía el amor se disfraza de deber, de familia, de Dios. Pero tú. Tú miras como si vieras el alma. Tragué saliva recordando a Elena, como nos besamos a escondidas en los olivares, como juramos huir a Madrid, y como ella se retractó cuando su padre amenazó con desheredarla. No siempre es tan fácil ver, repliqué, y en ese momento supe que estaba al borde de un abismo. Salimos del hospital una semana después y la invité a mi casa, una finca modesta en las afueras, con patio empedrado y jazmines trepando por las paredes blancas. Mi padre, ya en el más allá, habría fruncido el ceño ante una visita femenina tan prolongada, pero su fantasma ya no mandaba. Cenamos gazpacho frío y jamón serrano, regado con un tinto de la región, y la conversación fluyó como el Guadalquivir en primavera. Natalia habló de su infancia en un pueblo cercano, hija de un herrero y una costurera, con una madre que le enseñó a bordar sueños en pañuelos de Manila. Pero detrás de sus anécdotas asomaba una sombra, Javier, el prometido que la cortejaba desde la universidad en Córdoba, un hombre de modales rudos y expectativas tradicionales, que veía en ella la madre perfecta para sus futuros hijos. Esa noche, cuando la luna se coló por la ventana como una confidente indiscreta, nos sentamos en el porche envueltas en mantas contra el fresco otoñal. Blanca, ¿por qué me salvaste?, preguntó de repente, su cabeza apoyada en mi hombro. El contacto era inocente, pero encendió algo dormido en mí. Porque necesitaba salvarme a mí misma, confesé, y antes de que pudiera arrepentirme, mis labios rozaron su sien. Ella no se apartó, al contrario, se giró y nuestros ojos se encontraron en una promesa silenciosa. El beso que siguió fue tierno, como el primer sorbo de aceite virgen, pero cargado de la urgencia de dos almas que se reconocen en la oscuridad. Desde entonces los días se tiñeron de un secreto compartido. Nos veíamos en rincones olvidados de Jaén, el castillo de Santa Catalina, donde el viento del despeñaperro susurraba leyendas de amores truncos, los baños árabes, con su eco de agua que lavaba pecados imaginarios. Natalia canceló la boda con Javier, pretextando dudas, y él, herido en su orgullo macho, empezó a rondar como un lobo en las ferias. Yo, por mi parte, luchaba con el peso de mi propia historia. La carta de Elena no era solo un adiós, sino una revelación de que yo había sido la pecadora en su narrativa familiar, la que la arrastró al pecado. ¿Podría amar de nuevo sin romperme? Pero el idilio no duró. Una mañana, mientras caminábamos por el mercado de San Francisco, entre puestos de aceitunas y especias que perfumaban el aire, vi a Natalia palidecer al recibir una llamada. «Es mi madre», murmuró, y su voz se quebró. Colgó con los ojos vidriosos. «Quiere que vuelva a casa. Javier ha hablado con mi familia. Dicen que soy una desagradecida, que el honor de la casa depende de esa boda». El mercado bullía a nuestro alrededor, vendedores gritando olivas gordales, las mejores de Jaén. Pero para mí, todo se redujo a su rostro, a esa grieta que el mundo conservador de Andalucía acababa de abrir en nuestra frágil felicidad. Regresé a la finca esa noche con el alma hecha jirones, el gazpacho de la cena atragantado en la garganta como una espina. Natalia se había ido con su madre prometiendo volver al amanecer, pero el amanecer trajo solo silencio y un mensaje escueto: «Necesito tiempo, Blanca. No me busques». Me senté en el patio, rodeada de macetas de albahaca que mi padre plantaba para espantar a los malos espíritus, y lloré hasta que el sol quemó mis lágrimas. ¿Cómo podía ser tan cruel el amor, que te da alas y luego te las corta con tijeras de tradición? En Jaén, donde las catedrales góticas se alzan como recordatorios de conquistas pasadas, las mujeres como nosotras éramos las eternas conquistadas, obligadas a rendirnos ante el altar del deber familiar. Pasaron semanas en las que el olivar se convirtió en mi refugio y mi prisión. Recogía aceitunas con las manos entumecidas, el sol implacable de noviembre castigando mi piel como si Dios mismo aprobara el castigo. Mis tías, las chismosas guardianas del linaje, venían de visita con platos de migas y consejos no solicitados. «Blanca, hija, ya tienes 32. ¿Cuándo vas a sentar la cabeza? Hay un viudo en Linares que pregunta por ti». Reía con amargura ocultando el anillo de plata que Natalia me había dado en secreto, un aro sencillo, grabado con «por siempre» en las sombras, y les contaba mentiras piadosas sobre citas imaginarias. Pero por las noches releía las cartas de Elena,
esas páginas amarillentas que olían a perfume barato y traición, y me preguntaba si el destino era un sádico que repetía lecciones hasta que las aprendías a golpes. Una tarde, mientras prensaba el aceite en el molino familiar, el zumbido de la maquinaria como un mantra hipnótico, recibí una llamada de un número desconocido. Era Javier. Su voz era un gruñido ronco, teñido del acento jienense que hace que las palabras suenen como duelos flamencos. Sé lo que pasa con mi Natalia, Blanca. La has envenenado con tus ideas modernas. Ella es mía, ¿entiendes? Mía por derecho, por promesa ante Dios y ante los mayores. Colgué temblando, pero sus palabras se clavaron en mí como espinas de cardo. ¿Envenenado? ¿Ideas modernas? En esta tierra de procesiones y mantillas, amar a una mujer era un veneno lento, un pecado que se pagaba con el ostracismo social, con puertas cerradas en las fiestas del pueblo. Decidí confrontar a Natalia. Conduje hasta Torre del Campo, el pueblo donde enseñaba, un lugar de casas encaladas y calles estrechas que olían a pan recién horneado y a humo de chimeneas. La encontré en la escuela, corrigiendo exámenes bajo la luz mortecina de una lámpara, su cabello recogido en un moño severo que no le hacía justicia. Blanca, exclamó levantándose de un salto, pero su abrazo fue titubeante como si temiera que la vieran desde las ventanas. La llevé a un café discreto en la plaza, donde pedimos 2 cafés con leche y bollos de anís, fingiendo ser amigas casuales ante los ojos curiosos de los vecinos. ¿Qué ha pasado, Natalia? Tu mensaje. Me mató. Ella bajó la mirada, removiendo el azúcar con una cucharilla que tintineaba como mis nervios. Mi familia lo sabe todo. Javier se lo contó a mi hermano, y él. Él me golpeó, Blanca. No fuerte, pero lo suficiente para recordarme mi lugar. Sus palabras me helaron la sangre. En Jaén, la violencia familiar se disfrazaba de educación, de mantener el honor, pero yo sabía que era miedo puro, miedo a la diferencia, a la grieta en el mosaico perfecto de la sociedad andaluza. No puedes volver con él, supliqué tomando su mano bajo la mesa. Esto no es amor, es una jaula. Natalia lloró entonces, lágrimas silenciosas que caían como gotas de aceite en el mantel. Lo sé, pero ¿qué alternativa tengo? Renunciar a todo, mi casa, mi trabajo, mi madre que depende de mí. ¿Y tú? Tú tienes tu vida aquí, tu olivar. ¿Que somos la una para la otra en este pueblo que nos juzga con cada mirada? Hablamos hasta que el café se enfrió, tejiendo planes imposibles, huir a Granada, donde las calles bohemias perdonan los pecados, o confrontar a Javier juntos, como heroínas de una zarzuela trágica. Pero al final, la besé en la penumbra del coche, un beso desesperado que sabía a despedida, y la dejé en su puerta con el corazón en un puño. El conflicto escaló cuando Javier empezó a acecharme. Notas anónimas en mi buzón, aléjate o lo lamentarás. Llamadas a medianoche con respiraciones pesadas. Una noche, mientras cerraba el molino, oí pasos en la grava. Salí con una linterna, el haz de luz revelando su silueta corpulenta bajo la luna llena. Déjala en paz, rugió avanzando hacia mí. Natalia es mi prometida, y tú eres una desviada que corrompe a las buenas chicas. Sus palabras me hirieron más que cualquier puñetazo, en ellas oí el eco de mi padre, de la iglesia, de toda Jaén que me había hecho sentir invisible. El amor no se posee como un rebaño de cabras, Javier, respondí, mi voz firme pese al temblor. Natalia elige y elige libremente. Él se rió, una risa amarga que retumbó en la noche. Libremente dice. En esta tierra, la libertad es para los hombres. Las mujeres como vosotras acabáis solas, con la lengua de la gente como único compañero. Se fue, pero sus amenazas se materializaron al día siguiente. Un artículo anónimo en el periódico local, escándalo en los olivares, influencias modernas amenazan el decoro familiar. No mencionaba nombres, pero Jaén es un pueblo grande en chismes pequeños. Mis tías me llamaron histéricas, exigiendo explicaciones, y hasta el cura en misa del domingo me lanzó una mirada de reproche. Natalia, acorralada, me envió una carta, la segunda traición en mi vida, pensé. Blanca, amor mío, debo casarme con Javier. Es por la paz. Pero en mi corazón, siempre serás tú. Perdóname. La leí bajo el olivo centenario donde nos habíamos confesado nuestro amor por primera vez, las ramas como dedos acusadores. El dolor fue un incendio, devorando las ilusiones que había construido.
¿Era esto el precio de amar en Andalucía? ¿Sacrificar el alma por el pan de cada día? Decidí luchar. Organicé una reunión con su familia en su casa, un cortijo humilde con patio de azulejos andaluces y gallinas picoteando en el polvo. Llegué con una botella de vino de la región como ofrenda de paz, pero mi verdadera arma era la verdad. La madre de Natalia, una mujer enjuta de 50 años con pañuelo negro y ojos hundidos por las penas, me recibió con frialdad. Siéntese, señorita. Mi hija nos ha contado cosas. El hermano, un jornalero de manos ásperas, fumaba un cigarro con desdén. Vosotras las de ciudad traéis problemas. Aquí se casa uno con quien Dios manda. Hablé con el corazón en la mano, citando a Lorca, nuestro poeta mártir de amores prohibidos, el amor es un río que no se detiene por diques de tradición. Les rogué que vieran en Natalia no una posesión, sino una mujer con derecho a su felicidad. Pero sus rostros se endurecieron como la tierra reseca en verano. El escándalo nos mataría, dijo la madre. Javier es bueno, provee. Tú eres un capricho que pasa. Salí de allí derrotada, pero con una chispa de rabia que avivaría el fuego. La boda se fijó para diciembre en la Catedral de la Asunción, ese coloso barroco que domina Jaén como un juez severo. Invitaciones con ribetes dorados circularon por los pueblos colindantes, y el aire se llenó del aroma de preparativos, vestidos de tul, flores de azahar falsas para el invierno, y cánticos de viva los novios que me revolvían el estómago. Yo me convertí en un fantasma en mi propia vida, vagando por los olivares con un cuaderno donde garabateaba poemas furiosos, versos que sangraban tinta sobre el papel como mi alma. Natalia, ¿por qué nos traicionas? Es el miedo más fuerte que el fuego de nuestros besos, escribía, pero nunca se los enviaba. Una noche de insomnio, impulsada por el vino y la desesperación, conduje hasta su casa. La encontré en el patio bordando el ajuar bajo la luz de una bombilla desnuda, su rostro iluminado como una virgen en un retablo. Blanca, estás loca. Si nos ven, susurró, pero me dejó entrar, su mano temblorosa en la mía. Nos sentamos en su cama estrecha, rodeadas de fotos familiares, abuelas con mantones, abuelos en la vendimia, un tapiz de normalidad que ahogaba su espíritu. No puedo más, confesó, sollozando contra mi pecho. Javier me ha prometido no tocarme hasta que esté lista, pero sus ojos me miran como a una yegua de cría. Y mi familia, si rompo el compromiso, me echan. ¿A dónde iría? ¿A mendigar en Granada, con el que dirán pisándome los talones? La abracé inhalando su olor a lavanda y a tierra húmeda, y juramos una última vez, huyamos después de la ceremonia. Te esperaré en el olivar de la curva, donde nos conocimos. Ella asintió, pero en sus ojos vi la duda, esa semilla de cobardía que el peso cultural planta en nosotras desde niñas. Al amanecer me fui como una ladrona, robando un mechón de su cabello que guardé en un relicario, mi talismán contra la soledad inminente. Los días previos a la boda fueron un calvario de encuentros clandestinos. Nos veíamos en la ermita de San Millán, un rincón olvidado en las afueras donde las cabras pastaban entre ruinas romanas, y allí, bajo bóvedas agrietadas, compartíamos besos robados y planes febriles. Imaginemos una vida en Barcelona, decía ella, donde las ramblas bullen de colores y nadie pregunta por tu pasado. Yo soñaba con abrir una librería, vender ediciones de Federica Montseny y Carmen Laforet, autoras que hablaban de mujeres libres en un mundo de cadenas. Pero la realidad irrumpía como un aguacero, Javier la acompañaba a las pruebas del vestido, y ella me enviaba fotos con captions en clave, el tul es blanco como la nieve de Sierra Nevada, pero mi corazón es verde olivo. El conflicto interno me devoraba. Recordaba mi propia boda simbólica con Elena, un picnic en las ruinas de Cástulo con votos susurrados al viento ibero, roto por su huida. ¿Era yo la eterna seductora, la que arrastraba a las mujeres al abismo de su verdad? En misa el sacerdote predicaba sobre Sodoma y Gomorra, y aunque no nos nombraba, sus ojos barrían la congregación como un látigo. Mis tías, ajenas a todo, me presionaban, ven a la boda, Blanca. Apoya a la pobre Natalia, que se casa por obligación. Ironía cruel, yo, espectadora invisible de mi propio funeral. Entonces llegó la traición que lo cambió todo. Una semana antes encontré una nota en mi coche, sé tu secreto, Blanca. Elena me lo contó todo. Si no te alejas, lo grito en la boda.
Era de Javier, por supuesto, que había rastreado a mi ex en Córdoba y desenterrado el pasado. Elena, siempre la cobarde, había hablado para salvar su propia piel. Me invadió una furia ciega, un povos andaluz que me hizo gritar en el vacío del olivar. ¿Cómo osaba? ¿Cómo se atrevía este macho posesivo a juzgar un amor que él nunca entendería? Confronté a Natalia en un arrebato, mostrándole la nota en el café de la plaza. Él sabe. Nos destruirá, exclamé, mi voz un hilo tenso. Ella palideció, sus manos cubriendo su boca. Blanca, yo. Le pedí que no dijera nada. Quería protegerte. ¿Protegerme? La revelación fue un puñetazo. Ella había confesado a Javier, no por maldad, sino por un arrebato de culpa, pensando que la honestidad lo alejaría. En cambio, lo había avivado como a un toro en la plaza de toros. Me traicionas por piedad, grité y salí corriendo, dejando atrás su llanto y el tintineo de las tazas. El aislamiento fue mi castigo autoimpuesto. Me encerré en la finca, ignorando llamadas, alimentándome de pan y aceitunas saladas. En sueños veía a Natalia caminando al altar, su velo como una mortaja, y yo, impotente, gritando desde las sombras. La víspera de la boda, una tormenta azotó Jaén, relámpagos que iluminaban la catedral como un juicio divino, lluvia que convertía los caminos en ríos de lodo. Salí a conducir, como aquella primera vez, buscando despejar la mente en las curvas traicioneras hacia Úbeda. Pero el destino, burlón, me llevó de vuelta al olivar de la curva. Allí estaba ella, empapada bajo la lluvia, con el vestido de novia arrugado y manchado, el velo colgando como una bandera de rendición. Blanca, no puedo hacerlo, sollozó corriendo hacia mí. Nos abrazamos en el barro, el agua lavando nuestras lágrimas, y en ese momento de caos, el mundo se redujo a nosotras dos. Huyamos ahora, murmuré, y ella asintió, su mano en la mía como un juramento renovado. Pero Javier apareció entonces, saliendo de las sombras del olivar como un demonio invocado. Puta traidora, rugió avanzando con puños cerrados. La escena se volvió un torbellino, yo me interpuse gritando déjala, y él me empujó contra un árbol, el tronco áspero raspando mi espalda. Natalia chilló interponiéndose a su vez, y en la lucha Javier resbaló en el lodo, cayendo de rodillas. No hubo sangre, solo el trueno y nuestras respiraciones jadeantes. Esto no acaba aquí, escupió él levantándose, y se fue cojeando hacia su camioneta, dejando un silencio ensordecedor. Nos subimos a mi coche temblando y condujimos sin rumbo, la lluvia golpeando el parabrisas como aplausos irónicos. Lo siento tanto, repetía Natalia, su cabeza en mi regazo mientras paraba en un arcén. Pensé que contárselo lo detendría, que entendería. La abracé perdonándola en silencio porque en el fondo sabía que el verdadero traidor era el miedo que nos habían inculcado desde niñas, miedo al deshonor, al exilio emocional de la familia. Llegamos a un motel cutre en las afueras de Granada, un refugio temporal donde el neón parpadeante prometía anonimato. Allí, envueltas en toallas raídas, hablamos hasta el alba. Revelé mi secreto más profundo, no solo el amor por Elena, sino el aborto que ella me obligó a tener en secreto, en una clínica clandestina de Madrid, porque un hijo nuestro sería el fin. Natalia me escuchó sin juzgar, sus dedos trazando patrones en mi piel como un mapa de sanación. Somos supervivientes, Blanca. En esta España de fachadas doradas, hemos pagado caro por ser nosotras mismas. Pero la paz fue efímera. Al día siguiente el teléfono de Natalia vibró con mensajes de su familia, vuelve o te repudiamos. Su hermano había ido a la catedral explicando la enfermedad de la novia, un eufemismo para nuestro pecado. Javier, humillado, juraba venganza en los bares del pueblo. Jaén bullía de rumores y yo, con mi olivar en riesgo por deudas, sentía el lazo apretarse. Decidimos quedarnos en Granada unos días, fingiendo ser turistas en la Alhambra, donde los jardines nazaríes susurraban promesas de paraísos perdidos. Paseábamos de la mano en las callejuelas del Albaicín, robando momentos de normalidad, un helado de pistacho compartido, risas ante los miradores que enmarcaban la nieve en Sierra Nevada. Aquí podríamos vivir, decía Natalia, su voz teñida de esperanza frágil. Enseñar en una escuela progresista, tú con tu librería soñada. Yo asentía, pero el peso de Jaén nos seguía como una sombra, llamadas ignoradas de mis tías, facturas acumulándose en el buzón virtual. El alto trámite llegó en una llamada de mi contable, el molino familiar estaba al borde de la quiebra.
La sequía, Blanca, y los bancos no esperan romances. Tuve que volver, al menos para salvar lo que quedaba del legado de mi padre. Convencí a Natalia de acompañarme, prometiendo que sería temporal, un paréntesis para arreglar papeles. Regresamos a Jaén bajo un sol invernal que quemaba sin calentar, y el pueblo nos recibió con miradas oblicuas, susurros en las colas del mercado. Ahí van las dos. La maestra y la olivarera. Instalamos a Natalia en la finca, en la habitación de invitados, pero las noches nos traían juntas al lecho principal, donde el amor se expresaba en caricias suaves y palabras susurradas, un bálsamo contra el veneno del mundo exterior. Sin embargo, el aislamiento nos carcomía. Ella echaba de menos a su madre, yo al bullicio de las ferias sin el estigma. Somos como las olivas prensadas, bromeaba Natalia, dolorosas pero esenciales para el aceite que nutre. Javier no se rindió. Empezó a sabotear el olivar, cercas rotas que dejaban entrar cabras salvajes, rumores a los compradores de aceite que decían, esa familia está maldita. Una noche encontré mi coche rayado con una navaja, arrepiéntete o paga. La rabia me impulsó a denunciarlo, pero en la comisaría de Jaén, el sargento, un viejo conocido de mi padre, minimizó, cosas de hombres celosos, niña. No dramatices. Salí furiosa, sintiendo el sexismo como un muro invisible que nos aplastaba. Natalia, presionada, empezó a derrumbarse. Tal vez deba hablar con él, Blanca. Cerrar el capítulo sin más sangre. Sus palabras fueron un cuchillo. ¿Cerrar? ¿Volviendo a sus brazos como una buena chica andaluza? Discutimos por primera vez, voces elevadas en el patio, atrayendo miradas de vecinos invisibles. Tú no entiendes. Mi familia me ha repudiado, pero Javier ofrece redención. ¿Qué ofreces tú? ¿Una vida de miradas y deudas? Herida, revelé mi miedo más hondo, ofrezco lo que Elena no pudo, lealtad. Pero si dudas, vete. No seré la segunda en tu lista de arrepentimientos. Ella se fue esa noche a casa de una prima en Úbeda, dejando una nota, necesito pensar. No es traición, es supervivencia. El vacío fue ensordecedor. Me hundí en el trabajo prensando aceitunas hasta que las manos sangraban, pero el aceite salía amargo como mi alma. En un arrebato busqué a Elena en redes sociales, ahora casada, con hijos, posando en playas de Marbella. Le escribí, ¿valió la pena la traición? Su respuesta llegó al alba, sí, Blanca. Por la paz. Tú nunca entenderás el sacrificio de una madre. El clímax estalló en la feria de San Ildefonso, el corazón palpitante de Jaén en diciembre. Cabalgatas, casetas con flamenco y manzanilla, familias reconciliadas bajo guirnaldas de luces. Yo iba sola, con un vestido negro que gritaba luto, cuando vi a Natalia bailando un sevillana con Javier en una caseta abarrotada. Él la giraba posesivo, su mano en su cintura como una garra, y ella sonreía, una sonrisa falsa, rota en las comisuras. El mundo se tiñó de rojo. Corrí hacia ellos, apartando cuerpos sudorosos, y grité basta. Esto no es amor, es miedo. La música se detuvo, cabezas girando como girasoles al sol. Javier me empujó, lárgate, loca. Pero Natalia se soltó, lágrimas surcando su maquillaje. Blanca tiene razón. Javier, lo siento, pero no puedo. El escándalo fue mayúsculo, gritos, un vaso roto, ancianas santiguándose. Su familia irrumpió, el hermano arrastrando la vergüenza. Nos has deshonrado. En la confusión, Javier me abofeteó, un golpe que resonó como un disparo, y caí al suelo de tierra, el polvo pegándose a mi sangre. Natalia se arrodilló a mi lado, su vestido rasgado, y me besó la frente. Te elijo a ti. Siempre. Pero el hermano la levantó a la fuerza, y en la refriega, reveló el secreto que lo cambiaría todo, tu madre lo sabía, Natalia. Por eso te prometió a Javier, para tapar que tú. Que nos avergüenzas como ella lo hizo. La bomba cayó, la madre de Natalia había tenido un amor prohibido en su juventud, una mujer que huyó, dejando un escándalo que mancilló el apellido. Por eso la presión, el sacrificio impuesto. La feria se convirtió en caos, Natalia gritando verdades enterradas, yo levantándome con dignidad herida, Javier huyendo como un cobarde. La multitud murmuraba, pero en sus ojos vi no solo juicio, sino un atisbo de compasión, esa piedad andaluza que perdona si hay drama suficiente.
Huimos juntas esa noche, caminando bajo la lluvia que limpiaba las calles, hacia mi coche aparcado lejos. Mi madre. ¿Por qué no me lo dijo?, sollozaba Natalia. Porque el silencio es nuestra herencia, respondí abrazándola. Condujimos a Granada de nuevo, pero esta vez con el peso de verdades reveladas, listas para reconstruir. Granada nos acogió como una madre indulgente, sus calles laberínticas un laberinto donde perderse para encontrarse. Alquilamos un piso diminuto en el Sacromonte con vistas a la Alhambra que brillaba como un sueño morisco al anochecer. Yo vendí parte del olivar, una puñalada al corazón, pero necesaria para empezar de cero, y Natalia encontró trabajo en una biblioteca municipal, rodeada de libros que hablaban de revoluciones femeninas. Las noches eran nuestras, cenas de potaje improvisado, bailes lentos al son de un viejo gramófono con tangos de Gardel, y conversaciones que desentrañaban las capas de nuestras almas. Pero las sombras de Jaén no se disipaban tan fácil. Cartas de la familia de Natalia llegaban como fantasmas. La madre, arrepentida, confesaba su juventud en una misiva temblorosa: amé a una gitana en las cuevas del Sacromonte, pero el pueblo me obligó a callar. No quería lo mismo para ti, hija. Perdóname. Lágrimas salpicaron el papel y Natalia la perdonó en una llamada emotiva, prometiendo visitas sin presiones. Mi propia familia, más dura, me desheredó en palabras: has traído vergüenza al nombre, decían mis tías, pero en el fondo, sabía que el tiempo, como el vino, suavizaría las arrugas. Javier, por su parte, se casó con una prima lejana, un arreglo pragmático que Jaén aplaudió como victoria moral. Oí rumores de su infelicidad, de noches en tabernas ahogando rencores, y sentí una punzada de lástima, no por él, sino por el hombre que el machismo había forjado, ciego a la ternura verdadera. Con el tiempo el amor entre nosotras maduró como el aceite de Jaén, profundo, aromático, con un toque picante de recuerdos. Abrí una pequeña librería en el centro, Olivas y Versos, especializada en autoras lesbianas olvidadas, de Lucía Martínez Odal, de Exilia, contemporáneas como Elvira Sastre. Natalia organizaba lecturas, su voz resonando en el espacio como un salmo laico, atrayendo a mujeres jóvenes de pueblos cercanos que buscaban espejos en las páginas. No todo fue idílico. Hubo noches de dudas, cuando el que dirán de Jaén nos alcanzaba en sueños, o cuando el dinero escaseaba y discutíamos por tonterías andaluzas: quién lava los platos, quién paga el pan. Pero en esos momentos recordábamos la curva del olivar, la lluvia que nos unió, y nos reíamos, sellando la paz con un beso que sabía a olivo y a libertad. Un año después, volvimos a Jaén para la vendimia. El pueblo había cambiado sutilmente, rumores silenciados por el tiempo, miradas curiosas pero menos hostiles. Caminamos por los olivares de la mano, bajo el sol de octubre que doraba las hojas, y plantamos un árbol nuevo en la finca, un olivo injertado, símbolo de nuestra unión híbrida, fuerte pese a las tormentas. La madre de Natalia nos recibió en su cortijo con un abrazo que olía a sopa de ajo y a perdón. Sois valientes, hijas. Yo no lo fui. Hablamos hasta el amanecer, tejiendo un nuevo tapiz familiar donde el amor no era posesión, sino alas. Hoy miro a Natalia dormida a mi lado, su rostro sereno bajo la luz de la luna granadina, y sé que el camino fue duro, zunguitos guejete, traiciones que cortaron como navajas, malentendidos que nos separaron como ríos en crecida. Pero en el fondo fue un recordatorio de que en esta España de pasiones flamencas y silencios opresivos, el amor lésbico no es pecado, sino redención. Salí a conducir para despejar mi mente, pero encontré un hogar en sus ojos. Y por eso en las curvas de la vida, siempre giraré hacia ella.